Disculpen, pero bueno, el tema es así, le explico la situación. Tenía un turno al médico, el oculista, 8:30 de la mañana en Córdoba, y que tuve que levantarme a las 7 y para allá volver, y llegué hace 5 minutos. Le calculé bien a las 11 porque 10:30 no iba a llegar, por eso acá estoy. El No tema te es hagas drama, así, profe. Está bien. no, me gusta explicarle para que sepan. Se me complicó lo del ojo. Me inyectaron a través de una inyección gracias a la vacunita AstraZeneca que me puse en junio del año pasado, que me hizo una trombosis en el ojo derecho. Y bueno, se suponía que la inyección que me pusieron hace un mes me iba a hacer bien dentro de todo lo que me vienen colocando y apareció una membrana que le llaman, que es como una sombrilla, algo que se te pega, se te adhiere a la retina, que está dentro del problema de la trombosis. Y bueno, ahora me tienen que operar el jueves para extraer esa membrana. O sea, ahora ya voy a una operación más delicada. Recién me estuvo explicando el cirujano que te vacían el ojo ahí atrás, le ponen líquido, sacan la membrana, se meten con láser finito así, te arrancan la membrana de atrás de la retina, la pliegan y la chupa el láser y la saca para afuera. Pobre ojito. Pero bueno, acá estoy, me la banco. Así que, bueno, Oh, la idea es guarda, repasar profe, no te ahora vayan a cambiar el ojo. el ojo, y para lo que hay que ver con un solo ojo me parece que está todo bien. Sí, total, tenés dos, uno menos, ¿qué le haces? Sí, no, hay que cuidarlo los ojos, por favor. Igual que los dientes, igual que todo. Escúchenme, entonces yo hoy les digo todas las posibilidades para el parcial, los oriento bien y es muy probable que la profe Carla le esté tomando el parcial el lunes que viene, escrito. Vamos a grabar así, queda grabado por la duda. No es ninguno que se queje después. El parcial entonces es el lunes que viene, 30, en el horario normal de las 10:30. Después en autogestión va a aparecer el aula para que no haya confusión. Y van a ser 5 preguntas a desarrollar en forma escrita, que van a valer 2 puntos cada uno. Y acuérdense que para promocionar y para que les sirva el teórico, que no es obligatorio, que ustedes van a optar de rendirlos o no, porque eso no le afecta a la regularidad, tendrían que contestar bien más de 3 preguntas, por lo menos 3:30, ¿sí? Bien, la corrección de esos exámenes, después no se vuelvan locos, va a durar por ahí unas 2 semanas para subir las notas en autogestión. Total, no hay apuro porque después tienen el segundo parcial después de las vacaciones y el tercero a lo último, y ya esa nota ya está, así que no se desesperen, ¿sí? Bien, ¿cómo van a ser las preguntas? Yo voy a dejar acá hasta donde dimos, que fue elipse completo, nos quedaba nada más que hipérbola. Eso vamos a ver después del parcial cómo continuamos, pero en el parcial, para que se entienda bien, entra toda la unidad 1 de vectores, la unidad 2 de rectas y planos, y la unidad de 3 cónicas entra circunferencia, parábola y elipse, ¿sí? Ok, ya después, cuando yo termine de explicar, me hacen todas las preguntas que quieran. Les voy a comentar, me voy a ir al principio de todo y vamos a ir comentando a qué cosas le tienen que dar más bolilla y a cuáles no, ¿sí? Nosotros, unidad 1, por supuesto que para arrancar tiene que estar clarísimo el tema de la definición de un vector. Sabemos vector, no sabemos nada, porque el álgebra lineal, justamente lo nuevo, lo que estudia el álgebra, es el vector. Cómo se aplica después, dónde se mete, que está metido en las matrices, que se le puede sacar ahí adentro un determinante, que en el sistema de ecuaciones también aparece, que en las rectas aparece, que en el plano aparece. O sea, eso es el tema de álgebra lineal. El principal, digamos, actor es el vector. Después vimos geometría analítica, que es la parte de cónicas, ¿ok? Entonces, de vector, sí o sí, tienen que saber su definición, que es muy corta, los tipos de vectores que hay, y después viene cómo se suman los vectores, forma gráfica, forma analítica. ¿Cómo se sumaban los vectores?
se sumaban sus componentes homólogas. ¿Ok? Bien. ¿Qué propiedades tiene la suma de vectores? Acá hay 5. Por ahí no se le pregunta las 5 propiedades, pero por ejemplo se dice, con el tema de las propiedades, así, cualquier propiedad que le toque, se le puede preguntar, enuncie 2 o 3 propiedades de la suma de vectores. Entonces, de estas 5, ustedes tienen que saber por lo menos 2 o 3. Eligen cualquiera y ponen las que le piden. Si le piden 2, 2, si le piden 3, 3. Luego de la suma, pasamos al producto de un vector por un escalar o de un escalar por un vector. ¿Qué le hacía un escalar lambda o un número real a un vector? Y eso lo tienen que saber. O sea, o lo agrandaba, o lo achicaba, o le cambiaba el sentido, o lo anulaba, o lo dejaba igual. Todas las posibilidades que tiene. Y las propiedades, que acá son 4, hay que saber. ¿Sí? Muy bien, las componentes de un vector. ¿Cómo se podía nombrar un vector? Y bueno, había 3 formas de determinar un vector. Para que algunos se mandó ahí con ruido. La forma de determinar un vector, de ponerle nombre, digamos, sería, por un lado, mediante sus componentes. ¿Sí? Componente en X, componente en Y, si estoy en R2. Componente en X, componente en Y, componente en Z, si estoy en R3. ¿Cómo se sacaban las componentes de un vector? Y se sacaban... ¿Cómo se sacaban? Si te dan 2 puntos así, ¿cómo se sacaban las coordenadas de un vector? El final menos el inicial. Bien. Acá me hicieron una pregunta en el chat que después la voy a contestar. Se ve que está medio perdido todavía el que me hizo la pregunta porque esto lo explicamos cuando arrancamos. Bien. Hay algunos que hay que repetirle 20 veces lo mismo, ¿viste? Todavía no enganchan. O sea, se supone que cuando uno le explica lo de la materia al principio ya le quedó claro, pero no, hay algunos que hay que es como un grabador, así, cada 5 segundos repetir. Y a veces el teléfono descompuesto. No, la descomponen solo, quédate tranquilo que lo que uno dice está clarito. El que quiere descomponerlo lo descompone como quiere. Pues la cuestión es así, coordenada final menos coordenada inicial de los 2 puntos, de punto final menos inicial, ustedes sacan sus componentes. Entonces, una manera de nombrar el vector en R2 o en R3 mediante sus 2 o 3 componentes. ¿Sí? Son números separados de un punto y coma. Otra manera de nombrar un vector distinta, pero para el mismo, sería la cartesiana. La expresión cartesiana, era la que tenía la componente agregado los versores I, J y K, con un más entre medio, que puede ser más menos según el signo de la componente, ¿ok? Entonces hay que diferenciar el nombre mediante sus componentes con el nombre de la expresión cartesiana. Y la última sería, que está más adelante, ahora vamos a pasar a ver, mediante sus cosenos directores o ángulos directores. Si a vos te dan los 3 ángulos, o 2, según el plano o el espacio, que forma el vector con los ejes, es una manera de atarlo al origen, ¿sí? Con los ángulos, y ubicarlo ahí y verlo. O sea, vos lo podés ver con sus componentes, lo podés ver con su expresión cartesiana, o lo podés ver con sus ángulos directores. ¿Cómo le sacamos el módulo al vector? Con la famosa forma de Pitágoras, ¿sí? Haciendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Eso es tanto para R2 como para R3. ¿Ven? Acá apareció la cartesiana y acá aparecen los ángulos directores. Ahí tienen las 3 posibilidades. En el espacio, el dibujo es un poco más complicado, pero en cuanto a las componentes, el módulo es todo lo mismo. Miren, acá tienen los 3 ángulos directores en el espacio. Bien, hasta ahí vamos. Igualdad de vectores. Si le preguntan una pregunta totalmente estúpida, pero se equivocan muchas veces, ¿cuándo 2 vectores son iguales? Y son iguales cuando tienen las 3 cosas que tienen que tener iguales. O sea, tienen igual módulo, igual dirección, igual sentido. Si algo de eso cambian, ya no son iguales. ¿Qué propiedades tiene la igualdad de vectores? Estas 3, creo, y no hay más. Muy bien, seguimos.
Los versores ya saben cómo son, el módulo ya lo dijimos, y cómo nos damos cuenta que dos vectores son paralelos. Para que algunos se mandan con un sonido y así. ¿Viste eso que cuando vos estás viendo una película en el cine, caen a los 10 minutos, cuando ya está la trama bien hecha, con los pochoclos, la Coca-Cola, y te piden pasar por adelante y se quedan parados durante 2 horas y te estorban y no puedes ver? Bueno, sí. Así son los alumnos que llegan tarde y prenden el sonido. Pero bueno, hay que bancárselo. ¿Qué va a hacer? Imagínate si estamos en el aula y empiezan a caer cada 10 minutos. ¿Sabes cómo? No, mentira. Lo tengo que dejar pasar igual. Es democracia. Bien, entonces, ¿cuándo dos vectores son paralelos? Cuando sus componentes homólogas son proporcionales. Acá está la famosa formulita, ¿sí? Y después teníamos el más y menos de acuerdo al sentido, ¿no? Si son iguales, digamos, paralelo con el mismo sentido o paralelo con distintos sentidos. A mí cuando hablo de paralelismo, ¿qué es lo que me importa? Sean proporcionales o iguales. No, ¿qué es lo que me importa de los vectores? La dirección. Claro, muy bien, exactamente. Viste que algunos ya están más o menos preparados y otros todavía están más fríos que el estadio de Núñez, el de ayer. No, mentira. ¿Viste el partido de ayer? Sí, la verdad que no tengo palabras que decir. Lo dejamos mudo a todos. No puede hablar más nadie. Ya está. Ya fue. Bien. Perdón, me sale el hincha. Pero no fanático, así, tranquilo. Eso es una forma para que aprendan ustedes. ¿Qué tienen que aprender de lo de ayer? Que cuando se tienen que caer, cuando están caídos, tienen que superarse y salir adelante, ¿sí? Cuando todos los verduguean, que le dicen que le va mal en un parcial, que sos un vago, que no estudiaste, que esto, que lo otro, ahí se ponen las pilas y dicen, no, ahora voy a ir de nuevo y la voy a probar. Cosa que hizo Bataglia cuando le daban con un caño y lo querían rasgar, y bueno, ahora festejar, ¿qué va a hacer? Hay que saber sufrir para después festejar. Ese sería el eslogan que quedó. Producto escalar entre dos vectores. Ahora vienen, después del paralelismo, vienen los famosos 3 productos, ¿sí? Producto escalar, producto vectorial y producto mixto. Fundamentalmente, ¿qué hay que saber de esos 3? Y hay que saber la diferencia entre los 3, porque uno no es lo mismo que el otro, si no habría un solo producto y listo. Entonces, primera diferencia fundamental que hay que saber es que el producto escalar me da un escalar, por eso se llama así, el producto vectorial me da un vector, por eso se llama así, y el producto mixto, como la ensalada, te dice que es una mezcla de los dos. De tal manera que se puede hacer, porque no es lo mismo primero uno que después el otro, ¿no? Ojo con el producto mixto. Muy bien, eso por un lado. Como el producto escalar te da un escalar, es más fácil, porque primero la definición viene por esta fórmula. Si te preguntan la definición de producto punto escalar, le pones esta fórmula, pero se la ponés y la explicás, vos tenés que entender la fórmula. Si vos le ponés la fórmula sola de memoria, no va a servir. Vos cada vez que te pidamos una ecuación, tenés que poner la ecuación y viene la explicación después. Decir, bueno, A y B son los vectores que se multiplican. ¿A qué es igual el producto escalar según esta fórmula? Al módulo del primero, por el módulo del segundo, por el coseno de quién. Y le tenés que hacer un dibujo, por lo menos, para explicarle que el tita ese que pusiste ahí, o alfa, o lo que le quieras poner, es el ángulo comprendido entre los dos vectores que se multiplican. Y siempre tomás el ángulo menor de los dos, porque los dos vectores estos forman un ángulo más chico, cóncavo o convexo, ¿sí? Vos tomás el tita siempre menor a 180. ¿Ok? La otra manera de expresar el resultado del producto escalar, aparte de esta fórmula, es mediante las componentes. ¿Cuál sería? Esta. ¿Qué le decís? ¿Cómo se la explicás? Y es la sumatoria de los productos de sus componentes homólogas. Esto hay que explicarlo al lado de la fórmula, ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las propiedades del producto escalar?
fundamental saberlas, por lo menos que es conmutativo, que es distributivo con respecto a la suma, que es asociativo con un escalar, que se puede sacar una fórmula de módulo con eso, y fundamentalmente, antes que me olvide, porque por ahí acá me lo paso largo, es que si vos querés saber si dos vectores son perpendiculares o no, ¿cómo lo usás a esto? El ángulo. ¿Y para Si qué da te cero. sirve el producto escalar? Si da Si vos cero querés son saber si son perpendiculares. perpendiculares o Si no. dan cero son perpendiculares. Exactamente. No, coseno de 90, pero exacto. Muy bien. Ay, Nacho, dijo. ¿Por qué dijo ay, Nacho? ¿Qué le pasó a Nacho? No veo lo de arriba. Profe, tampoco para tanto, dice. Porque me dijo, en caso de desaprobar esta instancia teórica opcional, ¿afecta la regularidad? ¿Qué dijimos? ¿Afecta o no afecta? Teórico no afecta, solo para la promoción directa. Muy bien, está contestado, Nacho. No te enojes. Ahí lo tenés, Nacho. Es la 25ª vez que lo decimos. No, mentira, debe ser la cuarta, la quinta. Bien, Nacho, hay una parte que es la regular, que ahí necesitas el práctico. Vos, si querés regularizar solo, tenés que darle bolilla al práctico. ¿Qué tenés que sacar? Por lo menos un 6, de ahí para arriba. Si no te interesa la regularidad sola, o si te interesa la regularidad y además querés promocionar, tenés que sacar 7 o más de 7 en los 3 parciales del práctico y 7 o más de 7 en los 3 parciales teóricos. ¿Sí? Por eso el teórico es optativo. Si vos querés promocionar, lo rendís. Si no querés, porque ya en el práctico sabés que te va a ir mal o no estudiaste el teórico, no vengas al cohete al teórico porque no tiene gollete. O sea, vení como vienen algunos cuando era presencial y entregar la hoja en blanco en el teórico, es no quererse a sí mismo. Porque yo miro la hoja en blanco, me largo a llorar, porque digo, ¿para qué estuve 2 meses y medio dando clase? Al pedo estuve. No le sirvió de nada al chico, la chica esta. ¿Sí? ¿Cómo va a dejar la hoja en blanco? Por lo menos algo tenía que saber. ¿Cómo venía a rendir sin nada sabiendo que no es obligatorio? O sea, hay cosas que hay que pensar y luego existir, ¿ok? No es para asustar a nadie, sino para que reflexionen con cierta responsabilidad ya de adulto, ¿no? Ok. Entonces, producto escalar ya lo tenemos cocinado. Es muy importante esto de que si igual a 0 eran perpendiculares o son perpendiculares, aclarando que ninguno de los vectores tiene que ser nulo. Porque si cualquier vector es nulo, sonamos. Ahí ya no lo sé si son perpendiculares, porque un vector nulo no es perpendicular a nadie. O a todo, no sé. Es discutible eso. Esto de la proyección ortogonal lo pasamos un poco por alto, no creo que entre, pero bueno, lo tienen que saber. Acuérdense que en el parcial hay cosas que no pueden salir, pero cuando ustedes rindan el final o el recuperatorio, ahí ya entra todo. Por eso aprovechen los parciales, a veces por ahí un poquito menos. El famoso producto vectorial. Este es excelente para tomarlo porque acá caen en la trampa un montón de veces. Porque yo le digo, por ejemplo, defíname producto vectorial. ¿Qué hace el alumno o la alumna? Me pone esta formulita de acá abajo. Es A, X o el techito B igual a... Y no se da cuenta que lo que me está poniendo es la fórmula del módulo. No me está poniendo la fórmula de producto vectorial. Como acá dice definición, estudió de memoria y no entendió que esta no era la definición. Esta era parte de la definición, era la tercera parte. Profe, Vos sabés que si nos sí. hacen una pregunta así, ponele, ¿qué es producto vectorial? ¿Estaría bien responderlo solo con una definición o hace falta poner la definición y la fórmula? Mira, yo te explico más o menos cómo sería, no me gusta que hagan lo que le digo yo, pero vos después ponele tu onda como quieras. Pero si a vos te dicen, definime el producto vectorial, para mí, ¿cómo sería más o menos el armado? Sería primero decir que el producto vectorial da como resultado Un vector perpendicular al plano que forma otro vector, porque ninguno de los dos que multiplicaste da otro, ¿sí? Da otro o un nuevo vector. Muy bien.
donde ese vector, ¿cómo se compone? ¿Con cuántas cosas? Sentido, ¿Con cuántas cosas? sentido, dirección y. No, pero vos contestame la pregunta, no me digas, ¿con cuántas cosas? Un vector, ¿con cuántas se compone? ¿Cuántas cosas? Con tres. Tres. Tres cosas. Ahí está, módulo, dirección y sentido. Si Ahí vos eso no me mismo. das esas tres cosas, no me estás definiendo al producto vectorial. Entonces, si vos me decís que da un vector, me tenés que decir cómo sería ese vector. Y es fácil decirlo, porque ya lo explicamos. El módulo, ahí va a tener que poner la fórmula, si no, ¿cómo le explicas? El módulo se saca de acá, ¡pam!, la fórmula, explicando que es el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo comprendido entre los dos vectores, haciendo un dibujito yo. Número 2, no importa el orden, ¿no? La dirección, ¿cómo es la dirección? Y perpendicular al plano que forman los dos vectores que multiplico. Sí. Número 3, el sentido. ¿De dónde saco el sentido? Con lo de la mano. La de la mano derecha o la regla de la que vos quieras, la que te gustó más. La del Claro. tirabuzón, la del, no sé, el hombre mirando al sudeste. ¿Se entiende? Hay un montón de reglas. Y listo, y ya está. Ahí definiste el producto vectorial. Pero vos no tenés que andar más vueltas. Ahora, si vos me Bien. pones esto solo, está mal. ¿Ok? ¿Entendió, Sí. no? Sí, gracias. Bien. Y las propiedades del producto vectorial. Esto está genial, porque si alguno me llega a poner que el producto vectorial es conmutativo, es como, no sé, decir que el caballo blanco es negro. Más o menos así. Es como En la que el caballo blanco de matemática, San Martín es negro. el problema de la matemática es que no tenés mucho para chamullar. Hay otras mates que vos por ahí lo chamullás un poco y acomodás la respuesta y parece que está bien. Acá en matemática vos tenés que decir, ¿es o no es conmutativo? Si dijiste que es, le erraste. Y si dijiste que no es, la pegaste. Pero una de las dos. No me podés decir algo intermedio, ¿ok? Entonces, cuando te preguntan alguna de las propiedades del producto vectorial, ojo con lo que decís. Tenés acá 6. Te preguntan 3, tenés para elegir de las 6, 3. Una barbaridad, hermoso. Y la condición de paralelismo, que como te dio la condición de perpendicularidad, el producto escalar, que dos vectores eran perpendiculares y su producto escalar daba 0, siendo no nulos los vectores, la condición de paralelismo te la puede dar el producto vectorial. Si el producto vectorial no te da 0, acá hay un error bastante conceptual, da el vector nulo, quiere decir que A y B son paralelos. ¿Por qué? Porque el seno de 0, 180 da 0. ¿Ok? ¿Cómo se calcula el producto vectorial? Porque el producto escalar ya dijimos que era la sumatoria de los productos de las componentes homólogas. Bueno, el producto vectorial dijimos que era un vector nuevo, acá está la expresión cartesiana del vector nuevo, y estos paréntesis que vos sacaste con toda una deducción acá que no te la vamos a pedir, tenés que darte cuenta que son las componentes del vector nuevo. ¿Y de dónde salen las componentes del vector nuevo? De un determinante. De un determinante armado de una manera que tenés que saber. Primera fila IJK, versores. Segunda fila, componentes del primer vector que está acá. Y tercera fila, componentes del segundo. Una vez que armaste el determinante, como ya le enseñamos a resolver un determinante de 3×3 por Sarrus, repetís primera y segunda fila abajo y lo haces y te sale esto. No tenés que estudiarte de memoria el desarrollo. Sale del determinante. Si preguntan eso, le vas a tener que explicar el determinante y resolver el determinante y ponérselo al lado. ¿Ok? Y por último, bueno, acá el producto vectorial, ¿qué teníamos que decir también? No sé si me lo salteé o está más arriba o más abajo. Eso de que acá, que el área del paralelogramo de lo formado por los dos vectores es igual al módulo este. Al resultado del módulo. O sea que el resultado del módulo es igual a un área. En cambio, en el producto mixto, el resultado del producto mixto equivale ¿a qué? Al volumen. El volumen. ¿Al volumen de qué?
Paralelepípedo. No sale, ¿viste? Es difícil. Es el volumen del paralelepípedo o prisma rectangular, si no le sale paralelepípedo. Acuérdense que es paralele, de paralela, pípedo es cara. O sea, lo que tiene son caras paralelas. La de la derecha igual a izquierda, paralela a la izquierda, la de arriba paralela a abajo y la de atrás paralela a la de adelante. ¿Cómo es el producto mixto? Es una mezcla de vectorial y escalar. ¿Cómo se calcula? También con un determinante. Nada más que el determinante cambia. Porque en el otro tenía primera fila IJK, acá, digamos que le erró el profe, según yo, habría que ver si poniendo en distintos lugares las componentes da lo mismo, eso no me acuerdo, porque no estoy tan práctico en el práctico, no lo hago todos los días ahora. Pero bueno, yo pondría primera componente, la del primer vector, después la del segundo y después la del tercero. Puede cambiar de lugar y da lo mismo. Si lo hicieron en el práctico y le dio lo mismo, la ponen como quieran. ¿Sí? Sí, profe, en el práctico lo hicimos así, da bien. Y da lo mismo. Sí. Entonces no hay problema. Pónganlo como quieran. Importante que explique el determinante. Bueno, ahí le expliqué todo lo que puede salir de la unidad 1. O sea que las preguntas que le hagamos de la unidad 1 vectores son de esas que yo les expliqué. Si anotaron bien, le dan bolilla a lo que dije y no le dan bolilla a lo que no dije. Y es muy simple, porque ¿cuántas preguntas hay? No hay muchas, 10 preguntas, 15, 12. ¿Sí? Muy bien. Unidad número 2, recta y plano. Fundamental de rectas. ¿Qué hay que saber de recta? Y hay que saber cómo puedo armar una recta. Nos enseñaron cuántas posibilidades. Y por lo menos 3. Una, como era esta, con un vector dirección y un punto. La otra, que era con 2 puntos. Y la tercera, que era con un vector normal y un punto. Las 3 la tienen que saber. Nosotros en la recta esta primera, con el vector dirección y un punto, y después con la de 2 puntos, armamos 6 ecuaciones distintas. La vectorial, la cartesiana paramétrica, la simétrica, la explícita, la implícita y la segmentaria. Entonces, ¿qué se te puede preguntar, por ejemplo? Y qué sé yo, darte la simétrica o decir, enuncie la ecuación simétrica y diga dónde están las componentes y dónde está el punto. Ponele. O haga el pasaje de ecuación simétrica a la explícita, que tienen que saber despejar y de ahí. O en la explícita, ¿dónde está la pendiente y la ordenada al origen? ¿O qué significa la pendiente? ¿O qué significa la ordenada al origen? ¿Sí? Esas preguntas conceptuales. Y después de la general o implícita, esto que yo le dije que lo tenían que hacer de tarea, puede ser tranquilamente una pregunta. O sea, yo te puedo poner, en la ecuación esta, ¿qué pasa cuando B vale 0? Vos me tenés que decir qué pasa. Y me queda una recta, o me queda un punto, o me queda no sé qué te queda, y la recta es así, es vertical, es horizontal, es oblicua. Todo está acá, mira, en el análisis que tienen que hacer. De acá puede servir tranquilamente una pregunta. Si te toca segmentaria, ¿qué te puedo preguntar? Y enuncie la ecuación segmentaria y explique qué significa A y B. Eran los puntos de intersección, ¿no? Bien. O sea que tampoco es tan complicado. Lo mismo para la de 2 puntos. Y lo que me gustaría, bueno, ya vamos a llegar a la normal, pero antes vamos a pasar por esto. Algunos contos de rectas, como por ejemplo el ángulo entre 2 rectas. Esto es todo igual, la de 2 puntos, lo mismo que vimos con esto. ¿Cómo calculás el ángulo entre 2 rectas? Y bueno, vos me tendrás que hacer el gráfico y explicarme que en vez de la recta usás los 2 vectores de dirección de la recta R1 y R2 y aplicás el producto escalar y de ahí despejás el ángulo. ¿Sí? También tenés otra forma que es con la tangente. Si la quieren explicar, la explican. Si no, con la otra está bien. Condiciones de perpendicularidad y paralelismo entre rectas. Esta también puede ser una pregunta. ¿Cuáles son las condiciones de perpendicularidad entre 2 rectas? Y tenés 2 condiciones. Una es pendiente. Que la pendiente de una recta sea recíproca de la otra. ¿Qué quiere decir recíproca?
opuesta e inversa a la vez. Inversa y En la opuesta. formulita y la explicación. ¿Eh? Nadie, dije Entonces, lo que dijo usted, ¿no? bien. Y por otro lado, otra condición sería que su producto escalar, ¿de quién? ¿El producto escalar de quién sea igual a 0? De los dos vectores de dirección. Exactamente. Excelente. No es nada. Cuando uno entiende, no es nada difícil. El tema es llegar a entenderlo. Condiciones de paralelismo más fácil, porque el paralelismo es que los componentes homólogos de los vectores de dirección sean proporcionales, o hay otra, que una sea igual a lambda por la otra, ¿no? Esas serían las dos. Bien, se acabó condición de paralelismo y perpendicularidad. Familia o de recta, no se lo voy a tomar. Eso déjenlo para el final. Si promocionan, se salvan. Y si no, van a tener que estudiar todo. Y acá viene lo más bonito de todo. Tanto en el plano como en la recta, es fundamental saber cómo llegar a la ecuación normal. ¿De dónde sale? Y sale en la condición de armar una recta con un vector normal y un punto. ¿Cómo hago para llegar a la ecuación normal si me piden? ¿Parto de qué? ¿De dónde parto? Siempre. De la ecuación general. Exactamente, de la igualada a cero, ecuación general implícita. ¿Qué hago luego? ¿Qué tengo que hacer luego? Porque esto es por un punto genérico. Dividido por el módulo de n. Muy bien, excelente. O sea, parto de la ecuación general implícita, paso número 2, ese era el 1. El número 2, divido ambos miembros, el 0 no me va a cambiar. De este lado, también divido ambos miembros de que dividido el módulo del vector normal, no el vector normal, el módulo del vector normal. Ahí está, ¿ven? Módulo de n, está bien explicadito acá. ¿Qué va a pasar después cuando divida por el módulo de n? Me va a quedar coseno de omega, seno de omega y p. Llego a la formulita, la 32, y la tengo que explicar. O sea, tengo que explicar quién es omega y quién es p. ¿Qué me dicen? Omega es el ángulo que hace el vector normal con el eje X y P es la distancia del origen a la recta. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo es tu nombre? Ya, mira, Ya mira, ¿y tu apellido? Solera. Para que lo voy a anotar acá. Que ya te veo pinta. Solera Yamil. Bueno, lo vamos a tener en cuenta cuando corrijamos porque ya contestaste varias correctamente, con claridad, que es lo que me gusta a mí. Eso ya tenés pinta de ingeniero. Estás formando una ingeniera. La semilla va a comenzar a germinar. Después van a pasar muchas cosas hasta que sea ingeniera, pero seguramente las posibilidades son bastante grandes. ¿Por qué? Porque se nota la claridad. ¿Vieron cuando ella dice ta, 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 ta? Ni una más ni una menos? Listo, lo que hay que decir. Se acabó. No hay que charlar más nada. Eso es todo. Entonces, si le pido la ecuación normal del plano de la recta, me tienen que decir eso. ¿Cómo llegar? Parto de la ecuación general implícita. Número 2, divido ambos miembros por el módulo del normal. Número 3, se reemplazan los términos por coseno, seno y p en el caso de la recta, en el plano distinto. Ahora lo vamos a ver. Y me tenés que explicar, coseno de omega, ¿de dónde sacaste omega? ¿Y de dónde salió p? Porque si no me lo explicás, como que me estás diciendo todo en memoria, no entendiste nada. Y Yamila lo dijo como debe ser. Omega es esto, P es esto, se acabó el problema. Chao, terminó. Aprobado. ¿Qué puede pasar con las posiciones relativas de esa recta normal? ¿Qué pasa si omega llega a ser 0 o si P llega a ser 0? Bueno, esa puede ser una pregunta. Distancia, para que no la compliquemos, no creo que salga en este parcial. Así que ahí tienen una muy importante a favor, porque había varios ejercicios de distancia complicaditos. Los que intenten promocionar se van a salvar. Los que vayan al final lo van a tener que estudiar. Así que bueno.
De plano se acorta el camino, porque si vos sabés recta, plano es más corto. Porque plano, ¿qué tenés que saber? 3 maneras de formar el plano, pero fíjate que vos en la recta usaba vector dirección y un punto, 2 puntos y vector normal y un punto. Acá se achica porque el plano está como atado siempre al normal. No existe vector dirección del plano. Olvídate, si hablas de vector dirección del plano, le erraste mal, no entendiste nada. El que caracteriza el plano es su vector normal. Después, como caso particular, está el caso del plano que pasa por 3 puntos. Pero fíjense que si lo estudian bien, el plano que pasa por 3 puntos, en el producto mixto, cuando multiplicás 2 vectorialmente, está sacando el normal, o sea que el normal está ahí siempre. Por más que ahí parece oculto, el normal es el característico del plano. Siempre tienen que tener el normal del plano. El normal, si vos tenés el normal, ya tenés el plano. Entonces, de la ecuación no vimos 3 nada más. La vectorial, la general o implícita y la segmental. ¿Se nota la diferencia con la recta? Sí, aparece una tercera variable y en la recta eran 3 términos, acá son 4, igualado a 0. No van a querer confundir recta con plano. Esto de las posiciones relativas es la misma tarea que yo les dije del tema de la recta. ¿Se acuerdan que aparecieron los virus? ¿Se acuerdan la recta que le dije, esta explícita la tienen que analizar, qué pasa si este da igual a 0? Bueno, acá en el plano lo mismo, te podemos preguntar, ¿qué pasa si A vale 0? ¿Ahí qué te queda? Bueno, ahí estaban las opciones, estas eran más opciones, ¿no? Para ver. Y la segmentaria, que era parecida a la de la recta, con un término más, y saber quién es A, B y C, que lo ven ahí los cortes sobre los 3 ejes, ¿no? Bueno, y ahí vienen los temas métricos. ¿Cómo sacás el ángulo entre planos? En la recta hablábamos con los vectores direcciones. En el plano es con los vectores normales. Alguno me preguntó el otro día de otro curso que en el práctico sacaron este ángulo y no le daba igual que este, le daba el no sé qué, suplementario, complementario. ¿Les pasó a ustedes eso o no? ¿En algún ejercicio práctico? O acá en el ejemplo, creo que me dijeron. Que cuando hicieron el ejemplo 4, me dijo un alumno o alumna el otro día, en vez de darle 81, le dio 98. Y yo le contesté lo siguiente, ojo, porque la calculadora a vos te da un número y vos lo tenés que saber analizar. La calculadora no sabe todo. La calculadora es un ayudante tuyo para ayudarte a resolver el ejercicio más rápido. Pero ¿qué pasa? Vos cuando te da el arco coseno de algo negativo, vos tenés que pensar vos, eso la calculadora no lo sabe, ¿en qué cuadrante estás? Cuando el coseno es negativo. ¿Sí? Pero eso, profe, es de una recta a un plano. Hallar el ángulo formado por el plano y el plano. ¿Cómo recta un plano? Si este es formado por un plano y otro plano. ¿Qué recta? Si tenés los dos vectores normales. Se ve que no lo hiciste. Ahí hablaban de ángulos complementarios. No, sería suplementario. Porque 98 y pico con este 81 y pico te forman 180. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo está analizando, ahí hay un error, porque, o sea, la calculadora lo analizó en otro cuadrante, entonces te tiró el suplementario. Pero vos tenés que saber que en vez de 98 tenés que poner 81. Pero eso sí te ubicás en cuanto a los cuadrantes. O sea, ustedes tienen que tener claro los cosenos, en qué cuadrante es positivo, en cuál es negativo, etc. Pero eso en el práctico, no en el teórico. Para el teórico sirve ya nada más que decir que el ángulo entre dos planos es igual al ángulo entre sus dos vectores normales. Chao, se acabó. Hagámoslo así. La condición de perpendicularidad, fácil, que el producto escalar, en vez de los vectores de dirección que eran la recta, de sus vectores normales igual a 0. Esa es una condición. ¿Sí?
Esa sería la condición. Y la condición de paralelismo, que un normal sea lambda por ese mismo o lambda por el otro, ¿no? Y que las componentes, lo que venimos trayendo de siempre, de las componentes homólogas, pero ahora ¿de quién? De los normales, sean proporcionales. El ángulo entre una recta y un plano es una linda pregunta para hacer. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer bien el gráfico y explicar que con la fórmula del coseno no sacan el ángulo entre la recta y el plano, sacan el complementario. Ahí sí hablamos de complementario. Y después le tienen que hacer 90 menos alfa para sacar el phi. Eso lo tendrían que explicar todos si le preguntan eso. Y si no quieren hacer el 90 por el alfa y sacar el phi directamente, acá en vez de poner coseno de alfa, ponen el seno de phi. ¿Por qué? Porque hay una ley trigonométrica que dice que el coseno de un ángulo es igual al seno de su complementario. Entonces ahí sí despejarían phi directamente y chao. ¿Qué usan acá en el producto este para despejar el ángulo? Y usan el vector dirección de la recta y el vector normal del plano. Eso es lo que se usa. Bien. Y acá viene el caso particular famoso de plano que pasa por 3 puntos. Lo primero que hay que aclarar es que los 3 puntos no deben estar alineados porque ahí pasarían infinito y no 1. ¿Cómo se calcula? Si uno hace el dibujo, tiene que explicar P1, P2, P3, agregarle un punto P general, armar los 3 vectores, ponerle nombre al plano, que en este caso es pi, y explicar que con este producto mixto salido de estos 3 vectores, igualado a 0, voy a sacar la ecuación general del plano, que es la que es igualada a 0. ¿Cómo la saco? Y haciendo producto mixto, como ya sabemos, con el determinante, ¿sí? Y si ustedes ven lo que está entre paréntesis, que es el producto vectorial, si multiplican estos 2 vectores, como tiene la dirección perpendicular al plano que forman, le va a dar el famoso normal. Por eso le digo que el normal está siempre. ¿Sí? Bueno. Yo creo que eso se acabó plano porque la familia, boda de plano y distancia no entra. Todo esto no entra. En este primer parcial, ¿no? Muy bien. Porque por más que se lo tome otro profe, el parcial lo armo yo. O sea que quédense tranquilos que lo que digo que entra, entra y lo que digo que no entra, no entra. Y la ecuación normal del plano, que es lo mismo que acabamos de explicar hace un rato. Parto de la general o implícita, divido por el módulo del normal, pero cuando voy a reemplazar los términos, ya no tengo coseno y seno, sino que tengo coseno, 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 que serían mis 3 cosenos directores. ¿Quiénes son estos ángulos? Los ángulos directores, los ángulos que forman quién con quién. ¿Quién con quién? Sí, ecuación normal del plano, sí. Lo estoy explicando. Lo que no entraba lo de antes. ¿Quién con quién forman alfa, beta y gamma? Es el vector con cada uno de los ejes, ¿Pero y qué vector? el vector normal. Ah, bueno, si vos me pones el vector solo, estás cocinado. Porque vector puede haber 10.000. El vector normal. Muy bien. No, el vector normal con el origen, me dijiste acá, ¿ver? No, eso está mal también. El vector normal con cada uno de sus ejes, no con el origen. O sea, el normal con el eje X forma alfa. El normal con el eje Y forma beta. Y el normal con el eje Z forma gamma. ¿Y quién era P? En la recta era distancia del origen a la recta. Por lógica, esta es distancia del origen al plano. Porque acá estoy hablando del plano. Como verán, el examen no es tan complicado. Todo esto no va. Y llegamos a cónica. Y estamos ya terminando porque a las 12 viene otro curso y se van a juntar. Y más, no importa, se juntan. Mejor, parezco Luis Miguel, tengo más. Ecuaciones reducidas de la línea recta entran en el parcial. Este Ignacio es insoportable. Acabo de decir que no, Ignacio. ¿No viste que salté y te dije todo esto no? Y a ver, ¿Cuál de los dos? Ignacio, Porque vas, los dos loco, están al lado mío. y este que me escribe en el chat, que no sé si será el mismo, que pregunta tantas boludeces, pero no. Perdón, no digo. Da, profe, ahí está, entendió. Muy bien. No viene con recálculo, pero después se da cuenta. Está buenísimo.
Ja, 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 dice el otro. Se caga de risa. No, no se rían que me van a hacer juicio por bullying después. Ay, Dios, cuesta ser profe. Para cómo uno se va poniendo viejo y se va poniendo, viste, como que cuando tenía 25 años, yo me decían una cosa esta y decía, no hay problema. Y yo, ahora ya, y digo yo, pero ¿y si estos alumnitos van al cajero y sacan la plata y no tienen problema? Saben cómo apretar la clave, todo. Nah, profe, Cuando está es hecho un guita, saben pendejo. dónde cobrar. Son todo inteligentes. ¿Por qué cuando yo explico las cosas me la preguntan 40 veces? Si en lo otro son inteligentes, ¿por qué acá no? No Porque entiendo. preguntando se llega a Roma. Me encuentro así, preguntando si llega a Roma. Pero algunos, viste, yo era preguntón, por eso no me quejo, porque yo preguntaba como loco. Pero bueno, no preguntaba 5 veces lo mismo. Yo preguntaba, las dudas me las sacaba todas. Pero no repetía. Entonces, cónicas. ¿Qué hay que saber de cónicas? Número 1, ¿cómo se genera el doble cono? Con una generatriz que es una recta que se mueve alrededor de una directriz. Para el doble cono habrá que agarrar esa generatriz en un punto medio y hacerlo girar una directriz arriba y una directriz abajo. ¿Sí? Pero lo más importante de todo es cómo se generan las 4 cónicas. Entonces yo te puedo preguntar, ¿cómo generamos una circunferencia cortando el doble cono? ¿Y qué me tenés que decir? Lo tengo que cortar con un plano perpendicular al eje. ¿Cómo genero un par de hipérbolas? Lo tengo que cortar con un plano paralelo al eje. O sea, tenés que saber con qué plano cortar el doble cono para generar la cónica que yo te pregunto. Si te pregunto cuál es la ecuación general de la cónica, me podés poner o esta de arriba y aclarar que este B nosotros no lo usamos porque es de rotación, o si me pones este de abajo, también está bien porque es la que usamos. ¿Sí? Y si te pregunto cuál es la ecuación general de la cónica, te puedo decir que expliques cada término y vos me tenés que decir que estos dos son los términos cuadráticos, que estos dos son los términos de traslación y que este se llama término independiente. Y se acabó el problema. Y después entramos en cada cónica en particular. Entonces, si yo te pregunto de circunferencia, ¿qué tenés que saber? Su definición con tus palabras, no de memoria, no me inventé nada. Sabiendo que está bien por lo menos lo importante, chao, se acabó, porque para una circunferencia, ¿qué elemento tenés que tener básico, único? El centro y el radio, con eso te alcanza. Entonces, condición del punto para que forme una circunferencia, que tiene que estar siempre a la misma distancia de un punto fijo llamado centro, se acabó la definición, listo. Y después te puedo preguntar, ¿cuál es la ecuación ordinaria con centro desplazado, que sería esta, explicando que H y K son las coordenadas del centro y R es el radio de la circunferencia? Te puedo pedir la canónica, cuando H y K está en el origen, entonces valen 0, eso es lo que tenés que saber explicar. Y te puedo pedir la general, que para una circunferencia tiene que tener como característica que A y C sean iguales a 1 o iguales en todo caso, y después se tenga que dividir por ese número, pero lo importante es que tienen que ser sí o sí iguales a 1. Eso es todo lo de circunferencia. De parábola ya tenés que saber más cosas, porque hay más elementos. Aparte de la definición, que tenés que saber lo que es la línea directriz y el foco, porque el punto debe cumplir que la distancia del foco sea la misma distancia que la directriz, con eso está lista la definición. Tenés que saber que tenés 4 tipos de parábolas, y según la parábola que tengas, vas a tener y cuadrado igual a 4px, o y cuadrado menos 4px, o x cuadrado igual a menos 4, más 4pi y un menos 4pi. Son las 4 ecuaciones canónicas de cada parábola de las 4 que hay. Después tenés que saber que la parábola tiene cuerdas, no focales y focales, y que una importante es el lado recto, que es esta, la perpendicular al eje focal que pasa por el foco. Esto se llama radiovector, y ya tenemos un panorama completo, aparte del vértice, las ramas, el eje, la directriz y el foco. ¿Qué pasa cuando la parábola se le desplaza al vértice? Y ahí llegamos a la famosa ecuación ordinaria, donde no es la única, porque esta es la de la rama a la derecha,
Si le pongo un menos acá, ramal izquierda, y si cambio de lugar las variables, para arriba y para abajo. ¿Qué tenés que explicar de la ordinaria? Que H y K son las coordenadas no del centro, sino del vértice, y P sale de la distancia del vértice al foco o de la distancia del vértice a la directriz, porque P es lo mismo para los dos lados. La general de la parábola está buenísima porque la detectás rapidísimo. Tiene un solo término cuadrático, esa es su característica. Es la única que aparece con un término cuadrático solo, o con el i cuadrado o con el a cuadrado. ¿Cuándo va a aparecer el i cuadrado? Cuando la rama va para la izquierda a la derecha, y el x cuadrado va a aparecer cuando va para arriba o para abajo. Fácil. Y por último, la elipse, la definición que es que el punto debe cumplir que la distancia, la suma de la distancia a cada uno de sus focos es igual a una constante, igual a 2 veces A. ¿Quién es 2 veces A? Es todo el diámetro mayor. Esa es la definición. Y después saber que tenés diámetro mayor, diámetro menor, 2A y 2B, centro, 2 focos, 4 vértices, cuerdas focales, cuerdas no focales, 2 lados rectos, ¿sí? Iguales, y ahí aparece una formulita del lado recto, que ya la vamos a ver ahora, pero esta ecuación que sale de la definición, la primera que sacamos con centro en el origen, es la canónica de la elipse con un más en el medio. Si este más lo llevamos a cambiar por un menos, hipérbola, eso quedó pendiente. Pero ¿quiénes A y quiénes B? No son los diámetros, son los semidiámetros. Ojo, no caigan en la trampa, son la mitad del diámetro. Si despejan y, tienen la ecuación de la curva, haciendo una tablita, poniéndole valores a x, obteniendo de x acá valores, 2 valores de y, pueden ir armando la famosa elipse. Por acá al lado recto es LR, acá está la formulita, 2b cuadrado sobre a, esa se la podemos pedir, igual que la formulita de excentricidad. Si te decimos qué es la excentricidad de la elipse, es igual a C sobre A, donde C es la distancia del centro al foco y A es la mitad del diámetro mayor, o semidiámetro mayor. ¿Cómo va a ser la excentricidad de la elipse siempre? Va a valer entre 0 y 1. Ese es un parámetro para que me dé cuenta que es una elipse. Y esta relación B cuadrado igual a cuadrado menos C cuadrado, que se saca del gráfico, es importante por si no tengo C, lo puedo reemplazar de ahí por la fórmula con A y B. ¿Qué mide en definitiva la excentricidad de la elipse? Mide la chatura de la elipse. O sea, cuando más se parece a la circunferencia, tiene una excentricidad. Y cuando más chata está, tiene otra. Pero la excentricidad mide eso, la deformación de la elipse. ¿Sí? La ecuación con el centro desplazado, no el vértice, porque esta no tiene vértice, es esta, y hay dos, porque de acuerdo a dónde está el diámetro mayor, si está debajo del X, la elipse se deforma así, y si está debajo del Y, la elipse se deforma en vertical. Esa es la ecuación ordinaria, con H y con K, con A y B, que tienen que saber explicar. Y por último, la general, perdón, pasé largo, que sería esta, donde ¿qué característica tienen que explicar para que la general sea una elipse? Que A y C tienen que ser del mismo signo y distintos números. Distintos números con el mismo signo. Esa es una elipse. Y eso es todo lo que entra en parcial. Ahora escucho las preguntas. Sáquense todas las dudas para que después no digan que quedaron con... ¿Sí? Ya creo que deben estar ingresando algunos del 1K5. Me esperan un ratito porque estoy terminando con el curso 1 de 6. Si fueran el mismo número, ¿sería la ecuación general de una circunferencia? ¿Qué es el mismo número? ¿Que la excentricidad te dé 1? Bueno, eso es lo que dije que tenía que investigar. La circunferencia podría tener excentricidad 0 o 1, y ustedes tenían que buscar eso. Puede ser una preguntita también. Sí, si no lo que dijo usted al último.
Se refiere con la general, profe, pero la circunferencia solo tiene un término cuadrático. No, la circunferencia tiene los dos términos cuadráticos. Y A y C tienen que ser uno, en los dos casos. Ah, era la elipse, disculpe. No, era la parábola. La que tiene un solo término cuadrático es la parábola. La circunferencia A y C tienen que ser uno. Si tienen el mismo número, puede ser, pero lo tienen que dividir por ese número para que le dé uno. Eso es lo que había dicho yo. ¿Ok? ¿No hay más preguntas? Entonces queda claro cuáles son los temas que entran, que van a ser 5 preguntas, que van a tener 50 minutos para contestarlo, o sea, 10 minutos para cada uno, lo que es una locura, porque la pueden contestar en 2 minutos, van a tener 5 veces más de tiempo que lo real. Van a entregar y van a esperar con calma que en algún momento las notas estén subidas en autogestión o antes o después de las vacaciones. Total, una vez que uno rindió el parcial, se tiene que serenar, seguir con las otras materias y esperar. Ya está listo el parcial, no tiene vuelta atrás. Sí, lo que tienen que hacer de acá hasta la semana que viene, estudiar lo más posible para intentar promocionar, porque después se van a dar cuenta algún día lo importante que era promocionar álgebra completamente. ¿Cuándo se van a dar cuenta? Cuando tengan que ir a rendir el final y tengan que pasar por el colador del práctico a la mañana y si pasan eso, después rendir el teórico a la tarde. Ahí van a decir, ¿por qué no le di bolilla al profe y me la jugué en el año para promocionar? Bueno, ya va a ser demasiado tarde. Todavía no es tarde. Tienen la posibilidad, aprovechen. La regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha es así, Juliana. Vos tenés dos vectores, ¿sí? A y B. Y vos haces A por B, haces así, desde A hacia B, y el pulgar me está dando para mi cara. O sea que para este lado va a ser el sentido. Si llegaras a hacer B por A, el pulgar está dando para ahí adelante la computadora. Al revés del sentido. Ponete a jugar con dos vectores así, tratá de abrazar de este para este, fíjate dónde te da el dedo pulgar, y después hacerlo al revés, y te da al revés el dedo pulgar. Y ahí te das cuenta que esa es la regla de la mano derecha, y te dice para qué lado va el sentido del resultado. Son dos posibilidades y no hay más. Tenés que practicar un poquito, así como te dije yo. Y ahí te vas a enterar en vivo y en directo. Bueno, chicos, tengo que cortar con un 1K6 para entrar al 1K5. Espero que estudien, que le vaya muy bien, que tengan linda semana y bueno, nos vemos. Profe, ¿la clase la vas a pasar o también te la queda para vos? No me la quedo para mí, esa queda en los archivos, no pasó ninguna Sí, o clase. sea, sí, por eso te preguntaba. Lo que te